Hola, ¿qué tal? Te habla Dante Merino, técnico en artes gráficas y tu instructor en Aprende Encuadernación. En esta oportunidad te traigo un video con el título de La importancia de la fibra del papel en la encuadernación. Este video trata sobre cómo detectar y reconocer la fibra de papel correcta de acuerdo al lomo de tu publicación, medio impreso, revista o libro. Bueno, sin más preámbulos, pasemos a ver el siguiente video. Origen de la fibra en el papel. El papel en la actualidad es fabricado industrialmente en una máquina llamada molino. El papel entra al molino siendo una sustancia líquida y después pasa por diversos procesos hasta obtener la forma y condición física que le conocemos. Es en el molino que las fibras orientan su sentido en función al movimiento de los tambores y en dirección en la que avanza el papel en el molino hacia su secado, orientando así las fibras del papel en un mismo sentido, dando origen al sentido de las fibras en el papel. Tipos de fibras según el uso del papel. Fibras cortas, largas y su uso en el papel. Las mejores fibras para hacer papel son las de origen arbóleo, maderero o leñoso, que son las que provienen de los árboles. Existen dos tipos de fibra para el papel, que son fibra larga y fibra corta. Es así que de los árboles de madera blanda como el pino o el abeto producen papeles de fibras largas. Estas fibras miden entre 3 milímetros y 5 milímetros de longitud. Los papeles con esta clase de fibra se caracterizan por su flexibilidad, resistencia y rigidez, siendo estos los más apropiados para la encuadernación. De los árboles de madera dura, como el eucalipto, abedul o el álamo, producen papeles de fibra corta. Estas fibras miden no más de 2 milímetros. Los papeles con esta clase de fibra se caracterizan por tener una superficie más suave, uniforme, lisa y pareja. En la actualidad, por un tema ecológico, también se usa fibra de origen vegetal, como son la del arroz, maíz, algodón, lino, bagazo de caña de azúcar e inclusive el papel reciclado. Esto se hace con el fin de preservar los bosques y la tala indiscriminada de árboles. En estos casos, las fibras pueden llegar a medir entre 12 milímetros, como en el caso del algodón, hasta unos 60 milímetros en el caso del lino. Aún así, sigue siendo irreemplazable el uso de la fibra de origen arbóreo o leñoso, o sea, la de los árboles, porque con ella se obtiene los mejores resultados en la fabricación del papel. Para la producción de papeles con las mejores características y calidad, es muy común usar diversos tipos de fibras en su fabricación. Bueno, hemos llegado a la parte central del video. En esta parte del video voy a explicar los 3 métodos más conocidos para detectar la fibra del papel. Estos métodos son el método del rasgado, el método del humectado
y el método del doblez o doblado. Bueno, pasemos a verlos. Ahora vamos a realizar el método de detectar la fibra llamado rasgado. Se realiza el rasgado en los dos lados, el lado más largo o el lado más corto, según sea el caso. Comenzamos por el lado más largo y ahora vamos a hacerlo por el lado más corto. ¿Qué podemos observar acá? Que en el lado más largo el rasgado es más irregular. En el lado más corto el rasgado es más regular, es más recto, menos distorsionado. ¿Qué significa esto? Que se va a rasgar con menos dificultad el lado en que está la fibra, que es este lado. La fibra de este papel se encuentra en este sentido. Ahora voy a explicar el método del humectado que sirve para detectar y reconocer el sentido de la fibra del papel. Humedezco con agua valiéndome de una brocha o un pincel uno de los lados. Y ahora humedezco el otro de sus lados. ¿Qué podemos observar? Que por el lado más corto se forman ondas y se distorsiona, y por el lado más largo no se distorsiona ni se forma onda, sigue un patrón de encurvarse. ¿Qué significa esto? Que el papel no se va a distorsionar ni formar ondas por el lado en que se encuentre el sentido de la fibra del papel, que en este caso es por el lado más largo. Este es el sentido de la fibra de nuestro papel. Ahora voy a realizar el método de detección del sentido de la fibra del papel llamado doblado. Doblamos nuestro papel por uno de sus lados, en este caso el lado más largo, y nos damos cuenta que el doblez es mucho más fácil. Ahora por el lado más corto. Por el lado más corto el doblez es más complicado, más difícil de realizar, no es tan fácil. Doblamos nuestro cartón o papel y doblamos el otro lado. ¿Qué podemos observar acá? Que por el lado más largo el doblez es nudoso. Acá el doblez es nudoso. Y en este lado acá, el lado más corto, el doblez es menos nudoso. Casi no tiene nudos. ¿Qué significa esto? Que nuestro papel se va a doblar siempre mucho más fácil y con menor dificultad cuando esté en sentido a la fibra, o sea, en este sentido. Este es el sentido de la fibra de nuestro papel. Fibra corta y fibra larga en una hoja resma. Ejemplo, hoja 1. Si el sentido de la fibra del papel de una hoja de una resma de 72 por 102 centímetros es por el lado más corto, o sea, 72 centímetros, se dice que la hoja es
de fibra corta y según normas internacionales, el segundo tamaño que aparece en su descripción es el lado en que está el sentido a la fibra, es decir, es un papel de 102 por 72 centímetros. Ejemplo, hoja 2. Si el sentido de la fibra del papel de una hoja, de una resma de 72 por 102 centímetros, es por el lado más largo, o sea, 102 centímetros, se dice que la hoja es de fibra larga y según normas internacionales, el segundo tamaño que aparece en su descripción es el lado en que está el sentido a la fibra, es decir, es un papel de 72 por 102 centímetros. Sentido correcto de la fibra del papel de la hoja de una publicación. Imagen 1. El sentido de la fibra del papel de la hoja del libro es incorrecta. Está a contrahilo o a contrafibra, porque es perpendicular al lomo del libro. Imagen 2. El sentido de la fibra del papel de la hoja del libro es correcta. Está a la fibra. La fibra del papel de la hoja del libro debe ser siempre paralela al lomo del libro, porque al momento de encuadernar favorecerá la apertura y el cerrado perfecto del libro. Problemas que suceden con el sentido de la fibra del papel. Curvatura en la publicación. Es cuando un libro, revista o publicación, una vez encuadernada, no cierra bien, formando una curvatura en el lomo o en el frente que impide que cierre correctamente. Se nota en la foto la diferencia de altura entre el lomo y el frente, donde el frente tiene más altura. Esto se debe a que la fibra de los materiales usados en este libro no estaban paralelos al lomo. Como podrás apreciar en la foto, el lomo se aprecia menos el efecto de la curvatura por estar cosido y pegado. En el frente se aprecia el defecto de la curvatura al impedir que el libro cierre correctamente. Pelado de la impresión. Se da cuando los dobleces de la publicación están en contra de la fibra del papel y al plegar se agrieta la impresión. Es especialmente notorio en impresiones con tintas oscuras e impresos en materiales por encima de los 180 gramos. Este problema se puede solucionar plastificando el material impreso antes de plegarlo o eligiendo un papel cuya fibra sea paralela a sus dobleces. Como apreciarás en la foto, se nota el pelado en el doblez del material impreso. Estiramiento a contrahilo por plegado defectuoso. Cuando encuadernamos existen dos fuerzas que actúan sobre el sentido de la fibra del papel y son el plegado y el pegado. Si no plegamos ni pegamos y si la fibra del papel no está en sentido paralelo al lomo de nuestra publicación, vamos a tener problemas en el acabado. Como vemos en la foto, si se desea evitar estos defectos en la encuadernación, los dobleces y el sentido de la fibra del papel de recubrimiento, cartón, guardas y papel deben estar siempre paralelos al lomo de nuestra publicación
En la foto apreciarás los defectos en el acabado del plegado y la rotura del papel de guarda por un doblez que está en contra de la fibra del papel. Ejercicio práctico. Calcular la cantidad de hojas de papel cuché de 115 gramos necesaria para confeccionar 1000 cuadernillos de 32 páginas de tamaño A5 con el lomo al lado más largo del cuadernillo. Datos. Tamaño de página A5 igual a 21 centímetros por 14.80 centímetros. Número de cuadernillos, 1000. Número de páginas por cuadernillo, 32. Número total de páginas, 32 páginas por 1000 cuadernillos, 32.000 páginas tamaño A5. Desarrollo. El lado más largo del cuadernillo de tamaño A5 es 21 centímetros y este lado va a ser el lomo del cuadernillo. Hay que tener en cuenta que se necesita de 1 centímetro de pinza para que la impresora pueda tomar el papel para poder imprimirlo. Existen en el mercado 3 medidas de papel cuché de 115 gramos y son 61 centímetros por 86 centímetros, 69 centímetros por 89 centímetros y 72 centímetros por 102 centímetros. Ejercicio práctico. Medida de 61 por 86 centímetros. Cálculo de materiales en medida de papel cuché de 115 gramos de 61 por 86 centímetros. Tamaño de cuadernillo A5. Número de páginas 32. Número total de cuadernillos 1000. Número total de páginas, 32 páginas por 1000 cuadernillos, 32.000 páginas. En 61 centímetros por 86 centímetros caben 32 páginas por hoja resma, por lo que se necesitarán 1000 hojas resmas para imprimir 1000 cuadernillos de 32 páginas o 32.000 páginas. Es así que se necesitarán 1000 hojas de 61 por 86 centímetros más el 2.50% de demasía para procesos de impresión y encuadernación, que son 25 hojas más. En total necesitaremos 1025 hojas de 61 por 86 centímetros. Si observas el lado derecho de la pantalla, hay un gráfico de la hoja resma. El área gris que rodea el paño de impresión es el área de desperdicio de la hoja resma. Ejercicio práctico. Medida de 69 por 89 centímetros. Cálculo de materiales en medida de papel cuché de 115 gramos de 69 por 89 centímetros. Tamaño de cuadernillo A5. Número de páginas 32. Número total de cuadernillos 1000. Número total de páginas 32 páginas por 1000 cuadernillos, 32.000 páginas. En 69 por 89 centímetros caben 32 páginas por hoja resma, por lo que se necesitarán 1000 hojas resmas de 69 por 89 centímetros para imprimir los 1000 cuadernillos de 32 páginas o las 32.000 páginas. Es así que se necesitarán 1000 hojas
de 69 por 89 centímetros, más el 2.50% de demasía para procesos de impresión y encuadernación, que son 25 hojas más. En total, necesitaremos 1025 hojas de 69 por 89 centímetros. Si observas el lado derecho de la pantalla, hay un gráfico de la hoja resma. El área gris que rodea el paño de impresión es el área de desperdicio de la hoja resma. Ejercicio práctico, medida de 72 por 102. Cálculo de materiales de papel cuché de 115 gramos de 72 centímetros por 102 centímetros. Tamaño de cuadernillo A5. Número de páginas 32. Número total de cuadernillos 1000. Número total de páginas A5. 32 páginas por 1000 cuadernillos, 32.000 páginas A5. En 72 centímetros por 102 caben 32 páginas por hoja resma, por lo que se necesitarán 1000 hojas resmas para imprimir los 1000 cuadernillos de 32 páginas o las 32.000 páginas. Es así que se necesitarán 1000 hojas resmas de 72 por 102 centímetros, más un 2.50% de demasía para procesos de impresión y encuadernación, que son 25 hojas más. En total necesitaremos 1025 hojas resma de 72 por 102 centímetros. Si observas el lado derecho de la pantalla, hay un gráfico de la hoja resma. El área gris que rodea el paño de impresión es el área de desperdicio de la hoja resma. Respuesta del ejercicio práctico. Como observas en el gráfico, es en la medida de 61 por 86 centímetros donde se usa al máximo el rendimiento de la hoja resma con la mínima área de desperdicio. Por dato del ejercicio, sabemos que el lomo es el lado más largo del cuadernillo A5, que es 21 centímetros. Y como hemos visto en el video, la fibra de la hoja de una publicación debe ser siempre paralela al lomo de esta. Es así que el sentido de la fibra del papel debe estar paralela a 86 centímetros, por lo que el papel a elegir será de 1025 hojas de 61 por 86 centímetros con fibra A 86 centímetros. Bueno, llegamos a la conclusión de este video. Te comentaré que si has hecho una publicación sin tener en cuenta la fibra correcta del papel y no has tenido problema, déjame decirte que te juegues un billete de lotería, porque eres un novato en imprenta con muchísima suerte. Con el conocimiento adquirido en este video, estás en la capacidad de detectar y reconocer la importancia de la fibra del papel en una publicación antes de imprimirla, teniendo en cuenta que para evitar problemas en el acabado de la encuadernación, la fibra de la hoja de tu publicación debe ser paralela al lomo de esta.
Con lo aprendido en este video, estás en la capacidad de determinar la cantidad exacta de papel con la fibra correcta que necesitarás para tu publicación, o si no, para exigirle a la imprenta con la que vayas a trabajar que tenga en cuenta el sentido de la fibra correcta del papel antes de imprimir tu publicación y evitar así problemas en el acabado de la encuadernación. Bueno, llegamos al final del video. Te agradezco la atención prestada al video y si te gustó, dame un like. Y suscríbete a mi canal, Aprende Encuadernación, en donde estaré colgando otros videos que estoy seguro te agradarán y serán de mucha ayuda para tu formación gráfica. Nos vemos en el siguiente video.